Bueno, vamos a resolver el ejercicio de campo eléctrico que dice que una carga Q1 de 10 microcoulombios está situada en el origen de coordenadas, mientras que otra carga Q2 de 20 microcoulombios está situada en el punto 30. Ambas coordenadas en metros, y pide calcular el punto del espacio en el que el campo eléctrico total generado por las dos cargas es nulo, y en el apartado B el trabajo que va a realizar ese campo para transportar un electrón desde el punto 3,4 hasta el 2,0. Ambas coordenadas en metros también. Y como datos se os da el valor absoluto de la carga del electrón y la constante de Coulomb, la K de Coulomb. Bien, pues lo primero es apuntar los datos y hacer un pequeño esquema para intentar entender qué me están pidiendo. Bien. Si este es mi eje de coordenadas, aquí está Q1. Para no ponerla en microcoulombios, la voy a poner directamente en coulombios, en el sistema internacional. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Y está en el 0,0. Voy a buscarlo por aquí. Por otra parte, Q2, que está en el 3,0. Esta carga es de 20 microcoulombios. O sea, 20 por 10 a la menos 6 coulombios. Bien. A mí me piden un punto entre ambas cargas, pongamos este de aquí, donde el campo es nulo. Bien, para analizar el campo que genera una carga en un punto, hay que asumir que en este punto hay una carga positiva y ver el efecto de producto. Esta carga Q1, que es positiva, sobre una carga positiva, la repele. Esto sería E1. A su vez, Q2, que también es positiva, sobre la carga positiva, también la repele. Por lo tanto, esto es E2. Entonces, efectivamente, habrá un punto en el cual el campo sea nulo, porque como los dos vectores apuntan en sentidos opuestos, en algún momento se van a anular. Porque el campo total que se genera aquí, en este punto, campo total, se calcula con el principio de superposición. Que viene a decir que el campo total es la suma de todos los campos que actúan en ese punto. Bien, el punto donde se anulan es justo cuando las dos intensidades valen lo mismo. Es decir, que se anulan cuando el módulo del primero coincide con el módulo del segundo. Esa es la condición que le vamos a imponer. Bien. Esta primera distancia la voy a llamar X, porque no la conozco. Y ahora la distancia total que hay entre los dos es 3, porque uno está en el 0,0 y otro en el 3,0. Por lo tanto, si este trocito es X, esto de aquí será 3 menos X. Y ahora voy a plantear el cálculo del módulo del campo. El módulo del campo eléctrico se calcula como la constante de Coulomb por la carga partido de la distancia al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir aquí, en esta condición. E1 será constante de Coulomb por carga sub 1 partido de la primera distancia al punto al cuadrado. Y la distancia hemos dicho que era X, X al cuadrado. Y esto es igual a la constante de Coulomb por la carga 2 partido de la segunda distancia, que era 3 menos X, al cuadrado. Bien, la constante de Coulomb aquí se va. Y eso simplifica el cálculo bastante. Hay que tener cuidado porque este denominador es un binomio al cuadrado. Es decir, es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos
el doble producto del primero por el segundo. 6x. Pero bueno, en definitiva se trata de pasar todo al mismo término o de hacer una igualación quitando los denominadores. 3 menos x al cuadrado por q sub 1 es igual a x cuadrado por q sub 2. Esto os permite llegar a una ecuación de segundo grado, que ya desarrollada es menos 10x cuadrado menos 60x más 90. Esta x va a dar dos soluciones, pero vamos a quedar con el valor positivo, que es el que tiene sentido. Tiene sentido en nuestro ejercicio. Pues esa distancia del origen se encuentra, a 1,24. Bien, si aquí en este ejercicio, o en otro, cuando resuelvo la ecuación de segundo grado, tengo dos valores positivos, a la hora de discriminar uno frente a otro, elegiré el que tenga sentido para mi ejercicio. Si me salen dos valores positivos, pero uno de los valores me sale 5, pues no puede ser, porque 3 menos x, no, si esta distancia es 3, no puede salir 5, es imposible. Entonces, numéricamente, esta ecuación de segundo grado tiene doble solución, porque para eso es de segundo orden, pero físicamente nos quedamos con el resultado que nos interesa. El apartado B me pide el trabajo que hay que hacer para traer un electrón o transportar un electrón desde el punto 3, 4 hasta el punto 2, 0. Bien, el trabajo se puede calcular como la menos variación de la energía potencial. Pero en campo eléctrico es mucho más útil escribirlo como menos la carga que yo estoy transportando por la diferencia de potencial. Porque el potencial es una magnitud que está asociada al campo eléctrico. Entonces, a este punto le voy a llamar el punto P y a este segundo punto, punto Q. Entonces, tendré que calcular el potencial en P y el potencial en Q. Y este cálculo de potencial, igual que hicimos antes con el cálculo del campo, se hace con un principio de superposición. Es decir, será el potencial que genere la carga 1 en el punto P, más el potencial que genere la carga 2 en el punto P. Bien, pues vamos a sustituir. La expresión del potencial es constante de Coulomb por la carga que está haciendo el potencial entre la distancia. Podéis poner R, podéis poner D, sabéis simplemente que es una distancia. Más constante de Coulomb por carga 2 partido de la distancia. Voy a poner distancia 2 y distancia 1 para diferenciarlas, porque no son iguales. Bien, esta distancia es el módulo del vector unitario que los une. O sea, la carga 1 está en el 0, 0. Tiene que llegar al 3, 4, pues será final menos principio. Este R1 será el 3, 4 menos el 0, 0, en forma vectorial. Es decir, el 3, 4. Pero como yo quiero el valor de módulo, porque el potencial es una magnitud escalar, voy a hacer la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Verdad? 5. Y operando de una manera similar, esta R2 queda 4. Como las magnitudes estas nos las daban en metros, no hay ningún problema, no hay que cambiar nada. Ahora hacéis lo mismo para el potencial en Q, que será el potencial que genere la primera carga en Q, más el potencial que genere la segunda carga en Q. Si sustituís, esto es constante de Coulomb por carga 1 partido de la distancia, que ahora esta primera distancia es 2, a este segundo punto, más
constante de Coulomb por la carga partido de la nueva distancia, que es 1. Si hacéis ese número o ese cálculo, este potencial en P queda 6,3 por 10 elevado a 4 voltios. Y el de Q, 2,25 por 10 elevado a la quinta, también voltios. Bien, pues entonces el trabajo será menos la carga. Cuidado porque es un electrón. Y los electrones tienen carga negativa. Menos al valor de su carga, 1,6 por 10 elevado a menos 19, porque el ejercicio del valor absoluto, el positivo. Y ahora por la diferencia de potencial, que será el potencial en Q menos el potencial en P. Y este trabajo queda 2,6 por 10 elevado a menos 14 julios. Bien, el trabajo es positivo. Es decir, que se realiza a favor del campo. Bien, pues esto es todo. Espero que os sirva y cualquier dudilla o cosa me lo decís. Hasta luego.